Desde otra arista, ¿cómo ven estas manifestaciones? ¿Qué se ha logrado? De un lado, pues se habla que ya hay algunos acuerdos, que las manifestaciones, el paro nacional, estas marchas, han permitido que la comunidad disienta de algunas normatividades, de algunas decisiones del gobierno nacional. Pues está con nosotros el representante de la Cámara, César Zorro, para exactamente que nos ayude a hacer esa evaluación desde el Congreso de la República y obviamente desde Casanare. Representante, buenos días. Marta, muy buenos días. Un saludo especial para ti, para Gatico y para todo el departamento de Casanare. Antes de empezar con ese balance, con esa situación de análisis que usted nos va a regalar hoy, hay una situación que yo le comento y es que la población normal, la población que tiene sus pequeños, estamos hablando de media hectárea, 1 hectárea, aquellos que tienen sus gallinas, tratando de conseguirles comida, insumos, pues están cansados de esos bloqueos y pareciera que hay intención de decir no más a los bloqueos. Frente a esto, usted que ha estado cerca de los comités departamentales, del Comité Nacional, y que escuchábamos al Comité Nacional exactamente hablar que marchas sí, manifestaciones, movilizaciones, caravanas se iban a dar durante todo este proceso de concertación con el gobierno nacional, pero que no iban a haber más bloqueos. ¿Qué decirle a la gente de Casanare frente a estos hechos? Bueno, Marta, yo creo que la protesta siempre tiene que ser una protesta democrática, pacífica, sin afectar los derechos y los intereses de los mismos ciudadanos. Eso es lo que le da legitimidad a una protesta. Cuando la protesta ya pasa a dañar bienes públicos, cuando la protesta ya pasa a afectar la economía de los mismos ciudadanos, pierde legitimidad. Por eso nosotros hemos venido acompañando la protesta pacífica, promoviendo las mesas de diálogo, promoviendo el desplazamiento de la institucionalidad a las regiones y el Congreso de la República. Precisamente me encuentro en Cali porque presentamos una proposición en la plenaria de Cámara con otros congresistas compañeros para que el Congreso de la República se desplazara a las regiones y empezáramos a interpretar la realidad del país, porque es que hay una desconexión total del gobierno nacional, del Congreso de la República con el país, y por eso vemos que el Congreso no aprueba leyes que realmente beneficien a los colombianos. Vemos cómo el Congreso estaba a punto de aprobar una reforma tributaria, como ya habían aprobado otras en el año anterior y en los gobiernos anteriores pasó lo mismo. Lo que pasa es que los colombianos, pues digamos, no asumieron ese papel que habían asumido de salir a protestar y de decir, oiga, ya basta, la clase media, los pobres ya no aguantamos más impuestos. Y Marta, pues el pueblo colombiano, mire estas cifras tan graves. Es que lo que está pasando en el país no fue culpa de la pandemia. La pandemia evidenció los grandes y los profundos problemas que tiene el país. La cifra de hoy, el 42% de los colombianos pasan a pobreza, cuando la medida es que usted es pobre cuando gana 330 mil pesos. Con 330 mil pesos, ¿quién paga un arriendo? ¿Quién come? O sea, mire que incluso con esa cifra uno puede decir que la cifra de pobreza es mucho más grande. Hoy más de la mitad de los colombianos son pobres y el 21% están en extrema pobreza, 21 millones de colombianos. Entonces lo que hay afuera, en las calles, es un pueblo que dice, oiga, estamos aguantando hambre, no hay empleo, las promesas de los presidentes no las cumplieron, de reactivación económica, de educación, los jóvenes están pidiendo educación gratis, eso es algo que lo hemos pedido toda la vida. Y hoy, Marta, sí, el pueblo colombiano, si sabe hacer las cosas, o sea, si sabe protestar democráticamente, pacíficamente, sin afectar a los demás ciudadanos, le puede poner agenda al gobierno nacional y al Congreso de la República, que por cierto la están colocando. Tumbaron una reforma tributaria que iba a afectar a la mayoría de los colombianos. Estamos a punto de tumbar una reforma a la salud que lo único que quiere es darle más poder a las EPS para seguir robándose la plata. Y hay una serie de peticiones en el sector agropecuario. Mire, yo hoy fui delegado para empezar a escuchar a los sectores del sector agropecuario y estamos hablando, hicimos la propuesta de que la Comisión Quinta, todos los partidos,
íbamos a empezar a hacer la reforma agraria. Mire cómo es importante lo que el pueblo logró. El pueblo, los jóvenes acaban de lograr que el presidente anuncie, no sé dónde va a sacar la plata y hay que empezar a estudiar eso, pero el presidente anunció que matrícula cero para los estratos 1, 2, 3. Ese es un logro histórico, no lo hubiera logrado el gobierno por voluntad propia, no lo logró el Congreso, no lo ha hecho el Congreso. Entonces, sí es importante que el pueblo, cuando el pueblo exige, cuando el pueblo se une, han demostrado que el pueblo es superior a sus dirigentes, pero eso se logra cuando hay un pueblo crítico, consciente, un pueblo que exige respetuosamente. Bueno, esto de la reforma a la salud, ¿en qué estado está en el Congreso de la República? Porque muchos dicen no lo van a poder tumbar, otros dicen hasta que retiren esa propuesta, pero la realidad es que no se sabe a ciencia cierta cómo está en el Congreso de la República, cuántos debates tiene, qué ha sucedido con el proyecto de la reforma a la salud. Bueno, Marta, miren, ese es un proyecto que es de cambio radical, respaldado por congresistas del Centro Democrático y otros congresistas, Partido Liberal, Partido de la U. Otro gran logro de la protesta, y es que puso a reflexionar a muchos congresistas y ya retiraron su firma. Entonces vemos como senadores del Partido de la U, liberales, del mismo Centro Democrático, ya muchos anunciaron el retiro del apoyo y de la firma de ese proyecto de ley. Y ese proyecto de ley es el reflejo de lo que son las leyes en Colombia. Las EPS, que son, digamos, estos privados que manejan la plata de la salud de los colombianos, que se la roban. En un solo año se perdieron 4 billones de pesos, 4 billones. Se han muerto 1.300.000 colombianos por negligencia de las EPS y hay más de 5 millones de demandas. Hoy los jueces le están salvando la vida a los colombianos porque es a punta de tutelas que medio le prestan el servicio a la gente. Entonces, mire cómo un sector privado, una intermediación, se roba la plata, pero tiene los recursos para comprar el Congreso de la República, porque ese proyecto de ley, así le metan arandelas, es un proyecto de ley que simplemente le da más fuerza y le da más poder a las EPS. Le cambian el letrero, pues le quitan EPS y le ponen aseguradoras. Esa es la gran reforma que están proponiendo. La reforma que realmente necesita el país es que se eliminen esas EPS que hoy no le pagan a los hospitales, que tienen que orar a los hospitales, que dignifique el trabajo de todos, perdón la redundancia, de los trabajadores de la salud. Entonces, ayer se anunció, por ahí salió unas noticias que habían retirado el proyecto. Acabamos de reunirnos con algunos representantes de esa comisión y nos dice Mauricio Toro que es mentira, que el proyecto no lo han retirado, porque hay unos intereses grandes, pero el pueblo debe seguir exigiendo el retiro de este proyecto de ley que es lesivo para todos los colombianos. O sea, se había dado una información falsa, que ya se había retirado el proyecto. Se han retirado firmas, están quedando solos unos pocos congresistas defendiendo este proyecto, pero digamos muchos congresistas que además entendieron que vienen elecciones y que no van a generar ese desgaste, han retirado su firma. Incluso el representante de la Cámara, Oscar Darío, que es uno de los más representativos del Centro Democrático, anunció que retiraría su firma a través de una carta. Entonces, el proyecto sigue vivo, no lo han quitado, sigue vigente, y pues creo que el pueblo debe seguir, debemos seguir manifestando pacíficamente, diciéndole al gobierno nacional que retire esto, porque eso es gravísimo, eso es grave. O sea, si hoy es pésimo el servicio de salud, va a ser mucho más grave con este nuevo proyecto. Sí, señor. Es curioso, pero llama la atención. Tuve la oportunidad de observar cuando un médico especialista vio que un médico general ordenó el examen especializado, llamó la atención, dijo, esto solamente lo podemos hacer nosotros porque la verdad es que después tenemos problemas con el ADRES o tenemos problemas con el sistema, después nos metemos nosotros en problemas. O sea, ahora hay que pedirle permiso al señor con el respeto que se merecen, pero es que a ellos les dieron esa tarea lamentable.
al vigilante para poder pasar al médico general, para que el médico general le haga 3 o 4 o 5 o 6 citas, para que determine que si pasa al médico especialista, para que el médico especialista le ordene un examen nuevo, pero ese examen nuevo no es suficiente, entonces toca volver otra vez donde el especialista para que le ordene el otro examen médico. Y, oh sorpresa, cuando uno se da cuenta, pues lamentablemente hasta los equipos no hay o no están funcionando o no hay convenio con esas IPS y se gastan 5 meses para atender realmente a un pacientico. Entonces, si esa situación está así y usted nos nos explica que se agrava con esta nueva reforma, no quiero imaginar entonces cómo será ese paseo de la muerte que se legalice y se legitimice allí en el Congreso de la República. Representante, paso a otra situación. La reforma agraria, ¿qué es lo que se va a hacer realmente de fondo? ¿Qué se va a tocar? Porque es que a veces uno se da cuenta que son pañitos de agua tibia. Pues Marcia, lo que pasa es que y esto no es solo este gobierno, aquí no hay que decir que esto es Duque. Lo que pasa es que Duque, digamos, a Duque le tocó la temporada donde el país ya llegó al extremo, o sea, una deuda externa que ya no llega más, por el derroche, por la corrupción, por las exenciones a los sectores privilegiados. Ya llegó al borde de que Colombia entró en su más grande crisis en la historia. Pero eso es el acumulado de los anteriores y los anteriores y los anteriores gobiernos. Y el sector agropecuario ha sido la gran víctima de todos estos gobiernos. Por los tratados de libre comercio, tenemos gobiernos servilistas, gobiernos arrodillados a los intereses de las grandes multinacionales. En este caso, por ejemplo, en Estados Unidos y a esas grandes multinacionales y a Estados Unidos. Entonces, hoy tienen invadido nuestro país de productos extranjeros, eliminando y acabando con los trabajadores nacionales, con el sector agropecuario. Y el gobierno pretende acabar el cáncer con aspirina, porque, digamos, el presupuesto para el sector agropecuario este año, en el presupuesto anterior fueron 700.000 millones. 700.000 millones, que ¿para qué sirven, Marta? Esto no sirve para absolutamente nada. Nosotros necesitamos un presupuesto de 4 o 5 billones de pesos que le metan plata al sector agropecuario, con créditos blandos, con tecnología, con empezar a empujar todo el aparato productivo, porque el sector agropecuario es el que más genera empleos en el país, el que más aporta al PIB nacional, el que más aporta a las exportaciones, pero en Colombia, es a la ruleta rusa. Que aquí un agricultor siembra, pero siembra con incertidumbre, con el riesgo que se va a quebrar, con el riesgo de que las casas comerciales les van a quitar sus propiedades, los bancos, en fin, tenemos un sector agropecuario abandonado. Y la solución que necesita el país para que mejore, la economía, es coger recursos. Yo hice una propuesta, repatriar el 11% de las reservas internacionales, que son casi 30 billones de pesos, pero no para pagar intereses de los créditos con la banca internacional, para apalancar todo el sector agropecuario, el sector productivo, el sector industrial, generar millones de empleos, y eso pues nos va de una u otra forma a generar grandes dividendos y van a llegar aportes al presupuesto general de la nación. Esas son las soluciones reales que necesita el país, no seguir endeudándonos, porque Colombia no sabe si endeudarse. Por eso es que Colombia necesita quedar bien con la banca internacional y con las calificadoras de pagar a tiempo la deuda externa. Por eso estas reformas, porque el gobierno necesita sustentarle a la banca internacional cómo es que va a pagar esa deuda, esa enorme deuda que tiene ya, que se aproxima a los 700 billones, que aproxima al 70% del PIB. Y tenemos un hueco fiscal del 10%, que son casi 100.000 millones de pesos. Entonces Colombia está en la quiebra absoluta. Y Colombia lo que tiene es que hacer toda una reingeniería, reformulación de la política macroeconómica del país. ¿De dónde va a sacar los recursos? Hay muchas propuestas, Marta. Sí. ¿Me estás escuchando, Marta? Sí, señor, lo estamos escuchando atentamente. Para terminar, tenemos muchas propuestas. Una, repatriar parte de las reservas internacionales, el 10% serían casi 30 billones. Eliminar la corrupción de tajo, 50 billones, o sea, más de casi 3 reformas tributarias
50 billones de pesos en corrupción. También estamos proponiendo que se le eliminen las exenciones y los beneficios a los grandes ricos, a los grandes millonarios, ¿sí?, que llegan a los 90 billones de pesos. Otras 3 reformas tributarias. Estados Unidos, el presidente Biden, digamos el país más capitalista del mundo, entendió que las exenciones son una mentira, que es que los grandes ricos son los que generan el empleo. ¿Sabe quiénes generan el 80% del empleo? Las pequeñas y medianas empresas. Ellas son las que necesitan la plata. A ellas hay que coger 10 billones y meterle a las pequeñas y medianas empresas para que ellas puedan generar todo el empleo. Y en fin, y recuperar la renta petrolera, Marta, que es mi propuesta. Colombia renunció a su renta petrolera, que representaba el 30% del presupuesto general de la nación, y el expresidente Uribe regaló esa renta y hoy no representa ni el 9%. Tenemos que recuperar esa renta, esa riqueza que es de los colombianos. Entonces sí hay fórmulas para salir de la crisis. Pues, representante, gracias por estar en Contacto Noticias. Estaremos haciendo este sondeo también con otros representantes, con otros senadores, para saber, bueno, cómo avanza esta situación de concertación del Comité del Paro Nacional, y también, como usted bien lo decía, esos pequeños logros que se han dado en lo regional con los diferentes sectores, con los diferentes grupos de economía que se presentan, entre ellos los jóvenes, los docentes, los transportadores, los campesinos. Pues vamos a ver, vamos sumando qué más sale de estas protestas que en Colombia unieron casi que a la mitad, casi que el 50% de los colombianos en las calles, en las marchas, en las caravanas. Representante César, muchas gracias, que tenga buen día. A usted, Marta, muchas gracias. Muy amable. 7:38 a.m. La noticia en la voz de sus protagonistas. Contacto Noticias, más allá de la información. Llegó la hora de mimarte, de tener la cocina integral de tus sueños. En el Centro Comercial Morichal Plaza al Costo, local 31, está Mima, Cocinas Integrales. Mima hace realidad mis sueños. Somos fabricantes directos,